¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Alerta 132 Bomberos. En el programa de hoy día vamos a recordar una tragedia, un incendio que afectó a una empresa de nuestra ciudad, a una casa comercial. Me refiero al incendio de las bodegas de Abugoch, el 10 de septiembre del año 2004. Más allá de la pérdida grande que tuvo esta empresa, fue el temor en la comunidad de volver a vivir la experiencia de fines de los años 70, cuando el incendio de Zona Franca destruyó por completo este centro comercial. Damos la bienvenida a este programa desde el populoso barrio Cardenal Raúl Silva Enrique y nos está recibiendo esta noche la tercera compañía Bomba Alemana. Bienvenidos, esto es Alerta 132 Bomberos. Era una cálida tarde y el calendario indicaba el día 10 de septiembre de 2004. Como cada día viernes, el público comenzaba a abarrotar gran parte del recinto de Zona Franca. Cafeterías, supermercados y tiendas estaban funcionando normalmente. El movimiento vehicular y el ajetreo antes del fin de semana era constante en este centro comercial. Alrededor de las 16 horas, esta normalidad se vio abruptamente interrumpida. Los mismos transeúntes, al levantar la vista, podían observar una incipiente columna de humo que comenzaba a desplazarse por el sector norte de Zona Franca. Oficialmente, un incendio iniciaba su acción en una de las bodegas del hipermercado Abugoch. Segundo cuartel, kilómetro 3,5 norte, B1, B2, QR4. Justo estaba marcando el reloj control cuando un compañero de bodega llega corriendo avisando que había un incendio en la bodega. Yo de partida no lo tomé en serio, pensé que era una broma como se le hace muchas veces a la gente que es bombero en su lugar de trabajo. Pero viendo la insistencia de este caballero, fuimos a verificar con un guardia y realmente estaba haciendo humo en la unión que se formaba en ese momento en la bodega antigua que había con la sección nueva donde estaba lo que es bicicleta y parte de juguetería. Tras haberse hecho el llamado de alarma en la central de bomberos, se despacha la segunda y primera, que salieron inmediatamente hasta el lugar. Armados de sus equipos, se dirigieron hasta Zona Franca, sin conocer con exactitud las dimensiones del siniestro. Las indicaciones que entregaba la central de alarmas del cuerpo indicaba el desarrollo de un siniestro en el kilómetro 3,5 norte. En el camino, que no estuvo exento de complicaciones producto del tráfico propio del día, los voluntarios distinguían el humo que crecía a medida que se acercaban al recinto comercial. Sin embargo, y a pocas cuadras, el pavor de los voluntarios fue mayúsculo cuando comprendieron que el fuego se ubicaba en el centro del recinto de Zona Franca. La estrategia que se armó fue, en realidad, con las primeras compañías que llegaran, tratar de un poco combatir en instancia directa lo que estaba ardiendo. Por motivo de soldadura que habían estado soldando dentro del local, se trató de llegar en primera instancia a esa zona focal. El incendio fue creciendo arduamente, fue rápidamente creciendo y la estrategia directa era apoyo del resto de las compañías inmediatamente. A esa hora, el voluntario de la segunda compañía de bomberos Bomba Chile y funcionario de la panadería de Abugoch, José Navarro, ya había iniciado el proceso de desalojo de sus compañeros de trabajo desde la bodega. Había ingresado hasta el fondo del incendio, que se encontraba donde se almacenaban los papeles, servilletas y material altamente combustible. Me encontré que había fuego en un rack
que son las repisas donde se almacena mercadería en el interior de las bodegas, y recorrí la bodega hasta el fondo, viendo que no había nadie. Salí, ya habían 2 racks envueltos en llamas totalmente, y de ahí me di la alarma de incendio, me comuniqué por frecuencia a la central, di la alarma de incendio y salí para evitar que no ingrese nadie, porque venía gente en ese momento, reponedores, guardias, personal de aseo con extintores, que lamentablemente si hubiesen ingresado hubiese sido fuera de lo dantesco del incendio, hubiese sido dramático, ¿no? Porque alguien hubiese quedado adentro. Ya yendo por la costanera, ya veíamos ese fuego que salía, el humo que salía por todas partes, y no sabíamos la magnitud del problema, digamos, hasta que no llegamos al lugar, a la bodega en cuestión, que es muy complicado recordar, porque una parte muy dolorosa y triste para nosotros, porque había un esfuerzo, había una bodega, el stock de todo lo que llega importado estaba ahí para nosotros, y tú no sabes, tú ves que se está quemando la bodega, pero no sabes qué va a pasar a futuro. Los bomberos ya habían iniciado el ataque del fuego, ubicando los carros frente a la bodega, lugar en donde el carro cisterna de la tercera compañía abastecía con su estanque a los voluntarios de la segunda y primera. Estos últimos también se habían sumado al combate del siniestro tras la llamada de comandancia. La primordial era, ¿cierto?, en ese momento tratar de sofocar, ¿cierto?, lo máximo que se pueda de los 4 puntos fuertes que estaba ardiendo la bodega en ese momento del mercado de Hugoch, y formamos después el 7-0, que es donde se llega toda la información de lo que se va a realizar previo al trabajo en equipo, como dices tú, y logramos bajar la intensidad de las llamas, y después fueron despachados, pedidos más unidades a cierto lugar, y ya cuando pues, pudimos lograr mejorar un poquito la presión del agua, ¿cierto?, ya fue más rápido un poquito el trabajo bombril. Nosotros como compañía y la máquina que llevamos era aljibe, nos situamos frente al lugar y al medio de la ubicación de las otras 2 unidades de agua, que eran la primera y segunda compañía, para poder abastecerlo en forma simultánea a ellos dos. Nosotros en ese momento contábamos con 5.000 litros de agua en nuestros tanques, entonces nuestra misión era entregársela prácticamente mitad y mitad a cada máquina. Tras establecer el puesto de mando a cargo de la comandancia, los voluntarios y sus respectivas unidades continuaron el trabajo. La zona afectada se encontraba ubicada fuera del actual hipermercado, al otro lado de la avenida Norte, cuya parte posterior limita con Bahía Catalina. Desde este lugar, el personal que realizaba trabajos de soldadura al interior de la bodega había avisado del inicio del siniestro. La investigación posterior indicó que este se había provocado por una chispa que hizo contacto con algún elemento combustible, desatando el incontrolable incendio. Sin conocer estos antecedentes, Bomberos solo se limita a evitar que las llamas alcanzaran a una empresa vecina a la impotente bodega de Hugoch. El peligro, el temor siempre es que se siga propagando. En realidad, Bomberos debe confinar rápidamente, digamos, tener cerrado el círculo de que lo que se va a quemar sea eso y nada más. En realidad, ese fue uno de los temores de que el incendio siga creciendo y pudiera agarrar otros locales que en estos momentos no recuerdo, existían por el sector playa. En realidad, creo que estaba involucrado ahí una parte de un local de mueblería, que rápidamente ellos, cuando empezaron a ver que el incendio estaba creciendo, empezaron a desalojar inmediatamente. Era un local de los hindú, parece, si no me equivoco. El incendio que arrasaba la bodega central almacenaba abarrotes y mercadería en general, aunque el fuego también se expandió a la panadería y a otros recintos que contenían bicicletas y otros artículos de línea blanca. Los 2 galpones que conformaban la bodega tenían una dimensión de 60 metros de largo por unos 30 metros de ancho. Al comenzar el fuego, fueron los empleados de Hugoch quienes intentaron rescatar algo de la mercadería, con el afán de salvar parte de su fuente de trabajo. Sin embargo, esos esfuerzos fueron inútiles, ya que las llamas avanzaron con suma rapidez. En el momento en que se detectó el incendio, cuando me percaté que ya era incendio declarado y realmente no era una broma lo que estaba pasando, dejé de ser funcionario de Hugoch, pasé a trabajar como bombero.
Y lo único que le dije a mis colegas que me cooperaran era que no ingresara nadie y que Bomberos estaba a cargo de la situación de contar ese momento. Hasta que llegó la primera unidad, que fue la unidad de mi compañía, que rápidamente se puso a trabajar en la extinción del incendio que en ese momento ya estaba fuera de control. Ahí nos pasó una cosa que nos quebramos enteros y no aparecían dos muchachos de bodega, que eran entre tanto porque la jefa de recursos humanos empezó a pasar la lista y no aparecía la gente. Y partimos a las casas de las personas, el caso no estaba, menos mal, después de 2 horas, primero enterarnos que la persona había ido a su casa a cambiarse y vuelto, digamos, pero nosotros no lo teníamos la estadística, así el susto que pasó nuestra gente fue mayor por las 2 personas que por todo el incendio que estaba pasando, digamos. Pero justo en ese momento cayó un cable electrificado, electrificó el carro aljibe de nosotros, así que tuvimos que correrlo un poquito más hacia playa para que pase la tensión, y aparte que el calor, mucho calor calentó mucho el carro, lo corrimos más adelante, sacamos vías de alimentación y alimentación o abastecimiento al carro de la segunda y al carro de la primera compañía. ¿Se dieron bien las cosas? En el primer momento, por el problema de alimentación, no fue un trabajo más o menos tranquilo, porque teníamos que buscar nuevas formas de alimentación. Y después de 2-3 horas de buscar esa forma, recién se normalizó, pero ya el fuego había avanzado rápidamente desde el final de la bodega. La cantidad de curiosos que observaban el incendio aumentaba con el pasar de los minutos. El público que a esa hora circulaba por el módulo central de Zona Franca no podía dar crédito a lo que ocurría. Las llamas eran observadas en todo el sector aledaño y el humo se divisaba sin dificultad de diferentes puntos de la ciudad. Los medios de comunicación ya informaban a través de la radio y televisión sobre lo que ocurría exactamente en Zona Franca. Inevitablemente, muchos recordaron esa tarde el gran incendio que consumió este centro comercial en 1979. Mientras las informaciones eran entregadas, la incertidumbre de locatarios y público crecía al igual que las llamas. Se hicieron grandes forados en el exterior de las bodegas. Personal, digamos, especializado perforó, hizo orificios, digamos, de 1 metro por 1 metro para poder meter agua a gran caudal. El asunto del aceite, de los aerosoles, sí, se pensó que empezaron a explosar, pero en cada punto, en cada parte del incendio se colocaba gente y a resguardo siempre, o sea, siempre pensando en que no se pueden correr mayores riesgos, ¿no? Perder una vida es muy complicado en cualquier emergencia, entonces se pensó y se organizó. Ahora hay imprevistos y eso siempre pasa. A pesar de la estrategia de ataque del fuego que impediría que fueran alcanzadas las empresas aledañas a la bodega, comenzaba a sumarse la primera y gran complicación de esa tarde. La red de agua de Zona Franca no funcionaba como debía. La presión era tan baja que los carros bombas no lograban manejar sus salidas de agua como requería un incendio de estas características. Esa tarde, Bomberos debió modificar su estrategia de trabajo. En el camino, decidieron extraer agua de diferentes puntos del sector. Yo lo que pedía a Bomberos que se retiraran más o se alejaran, porque iban a salir más perjudicados. Ya son pasadas las 16:30 horas. Es el viernes 10 de septiembre del año 2004. La primera compañía, segunda, tercera y cuarta ya están trabajando para tratar de apagar las fuertes llamas que sobresalen de los 4 costados de las bodegas de Abugoch. El humo era visto de toda la ciudad. Obviamente, y como lo dijimos, el nerviosismo de volver a repetir lo ocurrido a fines de los años 70 en Zona Franca revivía. Esto movilizó a funcionarios de gobierno, a entidades
de emergencia ciudadana para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Estamos en la tercera compañía, en la bomba alemana. La unidad que está a nuestras espaldas, que llega al año 1981, cuenta además con un estanque de agua para 3.000 litros y obviamente ahí se pueden conectar diversas vías de escape de agua o mangueras. Sigamos presenciando el incendio de las bodegas de Abu Goch. El fuego continuaba avanzando, sin control en la bodega de Abu Goch. Zona Franca se cubría de humo y el temor de que el fuego se extendiera a otras bodegas colindantes a esa estructura era inminente. Poco a poco el temor de bomberos se hacía realidad. El agua que utilizaban de la red de Zona Franca no lograba ser levantada por las unidades de bomberos. La presión era demasiado baja para poder trabajar con ella. Bomberos se conecta a grifos ubicados en Villa Torres del Paine, El Golf y fuera del Instituto INACAP. Más de 500 metros de mangueras cruzaban la calle principal de Zona Franca. Ya con todas las líneas de agua funcionando, recién fue posible conseguir una presión de agua aceptable para continuar el arduo trabajo. Problemas de dificultades de agua tuvimos, hubo una baja tremenda de presión en la red de agua de Zona Franca, una red que ya tiene bastantes años y ahí hubo un problema de agua, de falta de presión. Lo que significó que en algún momento de la emergencia, entre solucionando y un problema y otro, llegó gente de SMAC en ese tiempo y nos llegó a ofrecer un corte de agua o una baja presión para lo que era de Kuzmas-Lavish hacia el norte para que nosotros pudiéramos rendir al máximo nuestras bombas. Los problemas y las emergencias siempre se van a dar. A mí me tocó, digamos, dirigir este incendio y otros más. Pero aquí quiero también reconocer a otros comandantes que le han tocado un incendio mucho más grande que esto en realidad y han tenido que resolver cosas mucho más complicadas que las que nos tocaron en ese tiempo. Tras haber logrado subsanar en parte esta primera dificultad, el trabajo de bomberos seguía a toda marcha. El calor del fuego que consumía la bodega se hacía cada vez más mayor. Las faenas de extinción comenzaron a centrarse desde la altura, con apoyo del carro telescópico, que evitó que la acción devastadora del fuego avanzara. Así se salvó la bodega de muebles de Acomoda y la central de carnes, establecimiento que también fue desalojado ante el temor de que fuera afectado por las llamas. Y estábamos más preocupados porque la bodega era tan grande de magnitud que yo lo que pedía a bomberos que se retiraran más o se alejaran porque iban a salir más perjudicados y que atacaran los contornos porque había peligro serio de la bodega de un vecino que tenía muebles. O sea, el problema era que qué pasaba si se tomaba, ahí se tomaba toda la manzana, digamos. Y ayudar un poquito ya a los vecinos en ese minuto, Crep con las carnes, que estaba con cuento, el vecino de los muebles, de empezar a ver cómo se podía, en qué podíamos ayudar. La verdad es que los bomberos hacían lo suyo y ellos son los expertos y nosotros teníamos las intenciones de ayudar, pero no estábamos ni capacitados ni vestidos para la ocasión, digamos. Como medida de prevención, los responsables de la seguridad del recinto solo permitieron el ingreso de personas, no así de vehículos. Ello debido a que abundaron los curiosos que pretendieron entrar con sus automóviles para observar más de cerca el incendio. Por momentos, este se tornó peligroso, obligando a los voluntarios a retirar sus carros del lugar para evitar que el intenso calor dañara sus estructuras. Junto a eso, también se habían cortado varios cables del tendido eléctrico que hacían peligrar la integridad de los voluntarios. Una vez que el fuego alcanzó la protección que tenía la bodega por dentro, que era un papel aluminizado, el fuego se expandió en forma violenta. Y hay que tener en cuenta que toda la mercadería que hay en una bodega casi viene almacenada en cajas de cartón, bolsas plásticas, ¿no es cierto?, lo que es altamente combustible. Fuera de eso, los útiles de aseo, que son aerosoles, ceras. Entonces, más encima estaba ahí lo que era los insumos de lo que es panadería, que son materias grasas, harinas y otras cosas que se usan, aceite, que realmente tornó incontrolable lo que era el incendio. Claro, bueno, el trabajo fue más o menos complicado, ¿cierto? Porque las bodegas de Buey, ¿cierto?, tenía bastante material, ¿cierto?, ya de aceite, otros productos más que en el momento empezaron a haber explosiones, ¿cierto?, lo cual nos preocupó como bomberos, ¿cierto? Empezamos, la orden del comandante fue que salgan los bomberos para ver realmente, evaluar la situación, ¿cierto?
Después que logramos entrar a trabajar adentro, ¿cierto? Vino todo lo que es remoción de escombros, como tú decías, es complicado, ¿cierto? Porque había una inmensa cantidad de mercadería que tenía las bodegas y fue un trabajo menos que duró una semana. Con la herramienta que teníamos nosotros, ¿cierto? Logramos cada día a día empezar a llegar al fondo de donde se había iniciado el foco del incendio. La tarde del viernes 10 de septiembre del 2004, las compañías que atendieron el llamado trabajaban sin cesar. Gran parte del contingente eran bomberos de mucha experiencia que trabajaban intensamente en el combate del siniestro. Sin embargo, ese día, la segunda compañía habían incluido entre sus contingentes de trabajo a varios jóvenes que, tras haber egresado como cadetes, iniciaban sus labores como bomberos profesionales. Los voluntarios Francisco Alcayaga y Alexis Gallegos, pertenecientes a la Bomba Chile, habían cumplido recién 16 años. Armados de sus equipos, acudieron al incendio, trabajando al lado de sus superiores con valentía y entrega. Ese fue mi primer incendio que yo me pude equipar y poder trabajar. Claro, me marcó porque llegar al primer incendio y trabajar, y incendio de tal magnitud, me ayudó bastante con lo que sigue con los demás incendios. O sea, yo sabía qué es lo que iba y pude actuar rápidamente con la ayuda de mis compañeros, que yo recién me estaba integrando, pero se notó que hicimos un buen trabajo y igual sí se notaba que había preocupación por el resto de compañeros, que yo veía hartos compañeros que igual que eran nuevos, pero no, principalmente no se me presentó ningún problema. Estos jóvenes voluntarios iniciaron ese día su vida en el cuerpo de bomberos. A pesar de su corta edad, ninguno superaba los 18 años. Siguieron las órdenes de la comandancia, obedecieron a su capitán y, sobre todo, trabajaron sin descanso hasta que el fuego fue sofocado cerca de las 22 horas. Sigo que el momento en que llegamos a la compañía, que fue alrededor de las 10 de la noche donde hicimos el releo, nosotros estábamos bajando nuestro material y muchas personas pasaban por afuera felicitándonos y diciendo que era muy bueno nuestro trabajo y que estaban orgullosos de nosotros. Con la ayuda se podría decir, de los más antiguos de la compañía, siempre uno va a tener una buena experiencia porque ellos se han visto en otras situaciones que son peores. Ahora está más la tecnología, tenemos más equipos de respiración y antiguamente entraban con puras toallas los incendios y cosas así, entonces esto es algo natural para ellos. Y es bueno y uno se siente seguro al lado de ellos. Y las técnicas de trabajo aprendidas por estos jóvenes voluntarios quedaron demostradas con creces esa tarde. Ninguno de ellos sufrió lesiones, llegando sin novedad a sus cuarteles y hogares. Pero a pesar de esto, la presencia de materiales inflamables almacenados en la bodega tornó complicadas las maniobras de extinción del fuego. Hubo muchas explosiones, principalmente de aerosoles, que acompañaron la propagación de las llamas. Insecticidas y desodorantes ambientales actuaron como verdaderos proyectiles que salían disparados a gran distancia por efecto del fuego. Cuando uno va en camino y ve que es grande, ya sabe que ¿cuánto es? Que va a tener que trabajar harto, qué estará pasando en ese momento, cómo va a tener que actuar, si es que va solo, si lleva más personal. Son varias factores que se van conjugando en ese momento antes de la llegada, sobre todo cuando hay un trecho más o menos en que uno puede analizar varias situaciones. Por ejemplo, ese día nosotros, como lo decía mi compañero anteriormente, íbamos al 3,5 norte, pero al salir de aquí ya no hacíamos la imagen de que era por ahí por la avenida Presidente Ibáñez, y al llegar a la esquina él se da cuenta que el humo se ve justamente desde aparentemente Zona Franca. Cuando íbamos por Enrique Abello ya se veía que exactamente era ahí. Entonces nosotros nos deja una enseñanza de que, ¿cuánto es? Nosotros nunca sabemos lo que vamos a ir a encontrar. Las llamas continuaban implacablemente a través de la estructura, mientras los medios de comunicación seguían cubriendo los pormenores del siniestro. El agua atacaba con fuerza el calor que derretía la pintura de las bodegas cercanas, y la densa columna de humo intranquilizaba aún más a la comunidad que la observaba. Los voluntarios continuaban haciendo forados a través de las paredes de la bodega para ingresar vías de agua y detener las llamas. Tras 2 horas de intenso trabajo bomberil, la estructura metálica de la bodega empieza a ceder y finalmente se desploma.
A partir de ese momento, Bomberos solo se limitó a esperar que el fuego se consumiera, lo que demoró más de 6 horas. Se trabajó bien, un buen compañerismo, bien trabajado el incendio, bien solucionado. Salvamos que se propagara la central de carne, haciéndole barreras con los monitores del carro de la séptima, de la primera y el telescópico de la cuarta. Se hizo una barrera de agua para que no se queme así la central de carne, que está a unos metros nomás de la bodega Hugoch. Hubo momentos de tensión, ¿cierto? Porque realmente el incendio agarró bastante magnitud, ¿cierto? Los preocupó. De hecho, estaba la unidad frente de la bodega del hipermercado Hugoch y tuvimos que un momento sacar la unidad ya por la temperatura para que no sufran daño. Y siempre hay temor de repente cuando son incendios más o menos de grande magnitud, a qué lo podemos encontrar como bomberos. Y siempre lo recordamos y lo vamos a recordar hasta que el día que los acompañemos en el más allá, porque sé que algún día lo vamos a juntar con él otra vez. La unidad de la tercera compañía de bomberos, que llega al año 1981, tiene características especiales. De hecho, es una compañía de agua. Y me encuentro en la parte posterior del carro, donde uno puede encontrar algunas cosas, como por ejemplo en la parte de arriba, y a veces ustedes han visto a los bomberos que van con una máquina más chica y como con una pistola. Eso se llama reducido, que es un instrumento que permite apagar pequeños focos de incendio. Y además, el corazón de la unidad está acá atrás, que son las vías de salida del carro, donde se conectan las mangueras, pero a su vez tiene esta otra que hace lo contrario. Se le inyecta se le introduce agua a la unidad. Recordemos que es una unidad que tiene 3.000 litros de capacidad. Puede ser agua dulce a través de un grifo o a través de otro carro, como así también a través de agua de mar. El agua de mar igual puede ser incluida. ¿Qué pasa esto con la oxidación? Tiene un proceso especial después que obviamente tiene que ser limpiado con agua dulce. El 10 de septiembre del año 2004, en el incendio de Hugoch, se tuvo que utilizar los 4 puntos cardinales para poder sacar agua, porque fue mucho el trabajo. Bueno, de hecho, una de las características de esta unidad y que se repite en la unidad de la primera y de la séptima compañía es que pueden alimentar a la escala telescópica, que trabajó también en el incendio de las bodegas de Hugoch. Terminado el incendio, el trabajo se mantuvo casi por una semana. En la remoción de los escombros, volvían a salir focos de incendio, producto de los aceites, de los combustibles que habían en la bodega de Hugoch. Posterior a esto, y de una manera de recompensar, entre comillas, la labor de bomberos, pero sobre todo de la pérdida de material, la empresa Hugoch, a través de su seguro que tenía de protección, entregan un dinero al cuerpo de bomberos que sirvió de alguna manera para poder recuperar lo perdido en materiales por el cuerpo. Tras el desplome de la estructura, el fuego siguió ardiendo incansablemente. Desde todos los puntos de la ciudad era posible divisar la densa columna de humo que provenía del interior del recinto de Zona Franca, donde voluntarios de casi todas las unidades del cuerpo de bomberos hacían importantes esfuerzos por combatir ese siniestro. La magnitud del incendio demandó la concurrencia de 7 de las 8 compañías que operan en la ciudad, lo que permitió desplazar más de un centenar de voluntarios. En este caso, cuando se da el trabajo de 3, 4, 5, 6 compañías, estamos hablando de 150 o 200 bomberos, las órdenes vienen jerarquizadas, vienen desde arriba hacia abajo y se deben de obedecer. Las compañías, si bien trabajan agrupadas entre sus compañías, pero de repente toca que tienen que trabajar con otras compañías y ese trabajo debe darse. O sea, aquí no existen, digamos, que cada compañía va a hacer su propio trabajo a su estilo y a su manera, ¿no? Cuando hay una jerarquía que debe tirar una línea, se debe ir hacia esa línea y así los trabajos resultan bien. Es un cuerpo de bomberos, sí. Estamos divididos en 8, somos 8 sucursales en realidad, pero el mando superior es uno solo y a ese se obedece siempre y así tiene que funcionar.
La estrategia de trabajo grupal fue una de las condiciones que permitió que el fuego de esa tarde no se propagara en el sector colindante a la bodega. Las 7 compañías presentes lograron aunar esfuerzos, conocimientos y experiencias para sofocar en el menor tiempo posible este siniestro. Tras el desplome de la bodega, se hizo el primer balance en el sector. La comandancia informa que hubo voluntarios que resultaron con quemaduras leves por aceite caliente y principio de asfixia por el denso humo. Junto a ellos, un voluntario de la segunda compañía, Bomba Chile, recibió el golpe de una viga en su hombro. Era Giovanni Viña. La historia de Giovanni se desprende casualmente de este incendio, la que no nos dejó indiferentes. Tras cumplir 19 años y luego de la lesión que sufriera en este siniestro, se descubre el cáncer óseo que terminaría con su vida 1 año y medio después. Esa tarde, este voluntario fue quien llegó primero a Zona Franca, a cargo de la unidad de la Bomba Chile, tal como se escucha en su reporte con la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos. 602. Bombero Vigna 5. Al igual que otros jóvenes voluntarios de la segunda compañía, Giovanni Viña se había iniciado como bombero a muy corta edad. De familia bomberil, él siguió la tradición al igual que su abuelo, padre, tíos y hermana. Giovanni creció en la vida del cuartel, adquiriendo disciplina y fortaleciendo su personalidad. Y Giovanni, como siempre, él estaba a los bomberos ese día. Y yo sé, mediante la radio, que hay un incendio en Abu Ghosh. Después, llegando acá a Punta Arenas, me entero de que Giovanni había salido en la unidad, ¿cierto? En su carro bomba de la segunda compañía de bomberos. Como una persona con mucho... ¿Cómo le puedo decir? Una persona con mucho amor propio por lo que él hacía. Porque ya la enfermedad que tuvo y volver a ser bombero, ¿cierto? Una pierna menos, hay que tener harto cariño, sí, harta fuerza. Bueno, que era un joven muy juguetón, se puede decir. Tenía 19 años, pero representaba mucho menos, porque él andaba echando la talla, jugaba con sus hermanos, se peleaba con sus hermanos más chicos. Entonces así lo recuerdo, como un joven que no alcanzó a tener, o sea, tenía cierto 19 años, pero él representaba mucho menos. Un mes después del incendio, y habiéndose recuperado de la lesión ocasionada por el golpe de la viga, a Giovanni le descubren cáncer. Exámenes en Santiago confirman el avance del osteocarcinoma, el que obliga a los médicos a amputar su pierna derecha. Ahora recién le vine a tomar interés para salir un poco de lo común, de estar encerrado en una casa o andar de casa en casa entre familiares para poder hacer algo más. No lo tomo como un deporte más, lo tomo como para subir mi autoestima y compartir con mi misma gente, por así decirlo, con gente que tiene lo mismo o más discapacidad que yo. Sí, porque eso era su vida. Sí, yo sé que eso lo que más le gustaba eran los bomberos. Incluso cuando estuvimos en Santiago y él fue amputado la pierna, él nos dijo que capaz que lo iban a echar de los bomberos, siento que no podía ser más bombero y después incluso volvió a ser bombero siendo que no tenía una pierna, gracias a la oportunidad que le dio la primera compañía de bomberos. Al comprender que no podría reintegrarse como voluntario en la segunda compañía, Giovanni acepta la invitación de la primera compañía a sumarse a sus filas. Con temor, pero con mucho entusiasmo, comienza a trabajar en rescate vehicular. El periodo que pasó ahí le permitió mejorar su autoestima e independencia. Yo fui muchos años cuartelero, entonces yo vengo de una familia que es de bomberos. Mi papá fue bombero, mi cuñado, mi hermano. Entonces tenemos una familia de bomberos y ya sabemos cómo es esto. Entonces él los veía a nosotros, siento que toda su familia fue bombero, entonces él no tenía preocupación en ese sentido. Giovanni Viña, a pesar de su limitación física y de salud,
jamás faltó a su guardia en el cuartel. Siempre estuvo dispuesto a trabajar, lo que hizo hasta el día 10 de febrero de ese año, el día que finalmente el cáncer lo venció. Bueno, con mucha tristeza, porque uno, cierto, puede tener muchos más hijos. Nosotros en este caso tenemos 3 más, pero un hijo nunca va a ser, es irreemplazable. Un hijo no es, ¿cierto? Es único. Uno puede tener más hijos, pero el que se va siempre va a estar en la memoria de nosotros, y siempre lo recordamos y lo vamos a recordar hasta que el día que los acompañemos en el más allá, porque sé que algún día lo vamos a juntar con él otra vez. Bueno, me gustaría, antes que todo, agradecer a todos, ¿cierto? Partiendo por la comunidad que nos ayudó mucho con nuestro hijo, la empresa Bugoch, que cuando él tuvo que viajar su primera vez a Santiago, los donó los pasajes. ¿Qué más le podría decir yo? La prensa austral, por intermedio de Edmundo Rossinelli, la señora Rosana Bruxich y su señora madre, que en ese tiempo era de Aerolíneas del Sur, que también los dieron pasaje. Bueno, y más, sobre todo al cuerpo bombero, ¿cierto? Que es una familia. Hoy Giovanni Viña es recordado con especial estima por sus compañeros que trabajaron junto a él en el incendio de Bugoch. Desde entonces quedará en la memoria de quienes compartieron su valor con innumerables siniestros. Muchas empresas y personas ayudaron en el tratamiento de Giovanni. Una de ellas fue la empresa Bugoch, que, conociendo el aporte de Giovanni en el combate del fuego de su bodega, devolvió la mano a la familia en los tiempos difíciles que debieron vivir. Este chico resultó accidentado en todas las labores que hizo bombero esos días en el recinto Zona Franca, en este siniestro. Y nosotros un poco nos hicimos partícipe que la única persona herida, que era este chico, teníamos que ayudarlo. Lo fuimos a visitar al hospital y tratamos de que él se recuperara de las lesiones que causó el incendio lo antes posible, y nosotros un poquito retribuir a bomberos, digamos, o a los que tuvieron un poco resultaron heridos en esto, que se recuperen lo antes posible. Una vez controlado el fuego, Bomberos se dedicó a remover escombros. Numerosos focos de reinicio del fuego se observaron en la semana siguiente, llamadas de alarma que fueron asistidas por la segunda compañía. El día siguiente al incendio, la empresa Bugoch informó que las pérdidas preliminarmente superaron los 1.000 millones de pesos, mientras que los 50 trabajadores que prestaban funciones en las bodegas afectadas fueron rápidamente reubicados. Todos querían saber qué pasaba, para dónde íbamos. No teníamos mercadería cómo abastecernos, digamos. Pero con todo el problema encima tuvimos que tomar una medida, y nuestra gente de mandos medios nos dijo: nosotros estamos preparados para atender mañana. Y nuestra gente nos dijo: mañana queremos seguir trabajando porque no ha pasado nada. Bueno, analizamos el tema, acaso abríamos el sábado, abríamos el domingo, no abríamos ningún día, abríamos el lunes ya sabiendo lo que pasaba, pero como las tiendas no habían sido afectadas realmente, y en esto nosotros siempre tenemos mercadería en tránsito viajando. Cuando tú estás moviendo, vienen camiones respaldando toda la operación que se está haciendo. Y bueno, decidimos abrir al otro día, y como que aquí no ha pasado nada, y la gente de importaciones y de compra se pusieron las pilas para ir reemplazando rápidamente. Nuestros proveedores, todos rápidamente acudieron a nuestro llamado un poco, a darnos la mano de abastecer lo más rápido posible a Bugoch Zona Franca para salir de este impasse que había ocurrido. La bodega de Bugoch contaba con seguros contra incendios. Una vez que la empresa aseguradora liquidó la póliza, la gerencia de la empresa entregó en forma especial una parte de aquel dinero a bomberos. Justo con la liquidación del seguro, nosotros nos preocupamos que la parte de bomberos también esté incluida. Se hizo un levantamiento de las cosas de bomberos,
para que el seguro pagara los daños que le produjimos nosotros bomberos o los gastos de sus herramientas de trabajo, digamos, normales en un siniestro. Ese seguro respondió y nosotros como empresa también estábamos comprometidos adicionalmente como bomberos por su misión, por lo que hicieron y porque uno sabe los escasos recursos que tienen. Así que lo que el seguro devolvió a ellos, nosotros como empresa también dimos otro aporte adicional. Duplicamos lo que habían dado el seguro para que bomberos por lo menos se remodelara un poco en sus materiales de trabajo. La pérdida que sufrió Bombero en ese incendio fue harta, ¿no es cierto? Fue considerable, de considerable valor. Tanto como dijo usted por el material roto por los mismos vehículos, ya que el tendido de alimentación que se hizo fue grande, ¿no es cierto? Fue extenso y pasó por la avenida principal, que es la avenida Wilde, o sea, realmente harto material se deterioró. Pero fuera de eso fue el deterioro también del equipo de trabajo, que quedaron hasta los días de hoy inutilizados, por el producto de la materia grasa que quedaron, ¿no es cierto?, la temperatura que había, y estuvo a punto incluso de los carros sufrir este daño producto de la temperatura que irradiaba el fuego en ese momento. Gracias a eso, gracias a Dios que no se nos pasó. Y lo que hizo Abugocho yo lo considero que fue excelente, ¿no es cierto?, porque eso demuestra que realmente empresas de estas magnitudes, como esta empresa que tiene un gran poder económico a nivel regional, ¿no es cierto?, siempre reconoció de esa forma la labor hecha por bomberos. Esa tarde, Bomberos perdió gran cantidad de material, especialmente mangueras, las que resultaron destruidas por la acción del fuego y los vehículos que pasaban sobre ellas, y producto de la acción del aceite, gran parte de la vestimenta del cuerpo de bomberos. Los fondos recibidos de Abugoch fueron repartidos entre las 8 compañías de Punta Arenas. Tras la investigación de peritos y carabineros, la empresa Abugoch ha invertido una fuerte cantidad de recursos en la seguridad de sus bodegas y locales comerciales. Actualmente, la bodega de almacenamiento posee una estructura preparada para soportar altas temperaturas. Está cubierta por revestimientos que evitan su combustión acelerada y a través de la conformación del comité paritario, compuesto por funcionarios y planta gerencial, trabajan permanentemente en mejorar el plan de evacuación del personal. Este incendio revivió la antigua polémica sobre la seguridad de Zona Franca. En su momento, la Cámara Franca manifestó que se revisarían las medidas de seguridad, admitiendo que no estaban preparados para una emergencia de esta magnitud. Igualmente, aseguraron que analizarían la alternativa de reactivar la brigada de incendios que funcionó por largos años en el recinto. Hasta hoy, eso no se ha concretado. No podemos llevar a un recinto franco un grifo de los que tenemos en la calle, no puede ser, o sea, debe ser hecho y debe ser confeccionado de acuerdo a normas. Que un carro rinde tanta presión, tanto caudal, entonces los grifos que deben estar ahí instalados deben ser proyectados, digamos, para alimentar en algún momento, como la emergencia que tuvimos en Abugoch, para poder alimentar 2 o 3 carros bomba. Te explico el ejemplo de delante de que SMAC en ese tiempo nos tuvo que cortar el agua en cierto sector de la ciudad y hacer un corte de agua para que Zona Franca pudiera aumentar la presión de esos grifos. Respondiendo a lo que tú me preguntas, hacer un trabajo, hacer un proyecto grande de que los carros que lleguen ahí o a cualquier industria que tenga grifos deben ser capaces de alimentar un carro bomba. ...105 años tiene la bomba alemana en nuestra ciudad. La tercera compañía de bomberos que durante mucho tiempo estuvo ubicada en calle Chiloé, esquina casi Errázuriz. Ellos también hoy día son parte de la Confederación de Bombas Alemanas. Hoy día, y por una nueva distribución del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, se encuentran acá en la población Cardenal Raúl Silva Enrique. Le damos las gracias a ellos por habernos recibido esta noche. Pero no puedo dejar el programa sin dar algunas recomendaciones como siempre lo hemos hecho. Pero más que recomendaciones, es un comentario. Hace unos días atrás nos encontrábamos con los bomberos conversando, grabando algunos espacios de nuestro programa y se escucha por las radios una salida de emergencia, un incendio. Y obviamente a nosotros nos llamó la atención que nadie saliera a sus máquinas. Y la verdad es que era un inescrupuloso que no encontró nada mejor que grabar en su radio, en una radio, lo que haya sido, una salida con un pito de alarma,
la grabación de la operadora enviando unidades al incendio y obviamente el siguiente trabajo de ellos. Obviamente esto para producir la salida de algunas de las unidades a combatir un incendio inexistente para ese entonces. Queremos llamar a la conciencia de no caer en la estupidez, perdonando la expresión, de algunas personas que hacen esto, de darse el trabajo de grabar y transmitirlo a la radio y los propios bomberos para que caigan en el error de ir a un incendio. No vaya a ser que algún día usted necesite de los bomberos porque realmente hay un incendio en su hogar. No se olvide, llamar al 132, que es el número del cuerpo de bomberos, para incendio, para rescate vehicular, para rescate subacuático, para rescate en altura. Los bomberos están para servirle, no está para jugar con ellos. Buenas noches, que descansen. Para el 0, 3, 4.